Bueno, muy buenas tardes. Pues a qué me dedico. En este momento estoy estudiando licenciatura en Educación Física, Recreación y Deporte, pero también me especifico en diseño de modas, porque pues fue mi primera carrera. Entonces, en este momento, pues, ¿qué tipo de contrato manejo? Pues soy independiente, soy trabajador independiente. Me manejo bajo un salario básico mínimo. Y pues esto cómo afectó la pandemia en mi desarrollo, en el desarrollo de mi trabajo. Bastante, bajó mucho lo que era la elaboración de trajes cosplay para eventos, para animaciones y entre otras cosas. Pero a su vez incrementó mucho lo que es el realizar tapabocas. Pero pues eso obviamente no suple el ingreso que tenía con las otras elaboraciones que hacía. Y pues incluyendo su horario antes y después de la pandemia, pues la verdad yo estaba manejando eh, un horario normal. La verdad en la mañana hacía algunas cosas y pues bueno, y pues en cuanto al horario antes y después de la pandemia, la verdad es sí, antes me veía un poco más atareado en tiempo, ya que era un poco más elaborado lo que hacía, no los tapabocas que se incrementaron prácticamente en un 200%. El tiempo que empleo ahora es 4 a 5 horas el tiempo que empleaba era de 4 a 5 horas antes y ahorita pues se vendría siendo uno, obviamente alternando con mis estudios que más o menos me quitaban 5 horas, 6 horas al día, ahora son más o menos 2 a 3 horas. Entonces pues eso es lo que puedo decir acerca de la pandemia. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Aguilera. Don Harvey, buenas tardes, ¿cómo está? Procedo a contestar las preguntas que me está haciendo. ¿En qué trabajo? Trabajo en una empresa de seguros que tiene que ver con todo el sistema de seguridad social de las empresas. ¿Cómo me afectó la pandemia en mi vida y en el trabajo? Bueno, en mi vida me hizo valorar muchas cosas que quizás en tiempo atrás no valoraba, como el tiempo en la familia, como las cosas que no tienen valor monetario, los seres queridos, más que todo con el tema de la familia me hizo valorar muchas cosas que quizás por el trabajo, por el día a día, por el afán de la situación o de la vida normal, deja uno a un lado. En cuestión del trabajo, bueno, mi trabajo no fue tan afectado por la pandemia porque pues tiene que ver con el tema de la salud, con el tema de la seguridad social. Entonces en el trabajo lo único que cambiaron fue ciertas cosas, ya no íbamos a la oficina, trabajábamos desde casa y después de que pasó la primer cuarentena larga, se cuadraron los horarios para ir uno que otro día a la oficina y no cruzarnos todos para que pues hubiera menos gente en la oficina. ¿Cuánto gano? Tengo un básico de un salario mínimo y el resto son comisiones. Normalmente estoy ganándome entre 1.200.000, 1.300.000 mensuales en promedio. Psicológicamente ¿cómo me he visto afectado psicológicamente por la pandemia? Bueno, en un principio, en la cuarentena larga, duré 40 días muy juicioso en la casa, entonces sí me vi un poco afectado con el tema psicológico, que quizás por el exceso de noticias salí muy asustado, pensé que todo el mundo lo tenía, entonces sí fue un poco traumante ese tema. No deja de estar ese miedo de que gracias a Dios pues aún no ha llegado muy cercano el virus a la familia, entonces he tenido familiares un poco lejanos con el virus, pero gracias a Dios todos salieron bien. Creo yo que de pronto ha afectado más a mi hijo, que está haciendo 11 y pues él sí no ha salido casi durante 5 o 6 meses. Las salidas han sido muy esporádicas. Entonces yo creo que psicológicamente sí es un poco de miedo, es un poco
de temor a lo que pueda pasar. También por el tema social, pienso que psicológicamente, por el exceso de noticias, por muchas cosas que están pasando, el tema de que uno no se siente seguro en la calle. Antes era la inseguridad física y ahora también es con el virus, entonces pienso que de esa manera me ha afectado. Muchas gracias por tenerme en cuenta para hacerme estas preguntas. Feliz tarde, Harvey. Bueno, entonces para continuar con la entrevista, voy a realizarle una pregunta eh, a una de las mujeres de mi casa, pues que es, ¿por qué cree que las mujeres se ven menos remuneradas laboralmente comparándolas con el género masculino? Buenas tardes. Considero que el hecho de que el trabajo de las mujeres sea infravalorado o sea reconocido en menor medida con respecto al trabajo de los hombres se debe a una cuestión histórica, social y también política, en donde se ha visto a la mujer subyugada, se ha visto infravalorada, se ha visto estigmatizada eh, en respuesta a todos estos estereotipos que la sociedad se ha encargado de asignar tanto a lo femenino como a lo masculino, ¿no? Entonces, no solo entra el poder que se le ha otorgado al hombre sobre la mujer históricamente, sino también todas estas características que afirman que la mujer debe estar cumpliendo el papel de madre, el papel de cuidadora, y con esto se desdibuja la fuerza, las cualidades y digamos que el potencial de conseguir dinero por su propia cuenta, ¿no? Porque se cree que no tiene las cualidades o las capacidades o la fuerza suficiente como para hacer un trabajo que a lo largo de la historia ha venido desarrollando el hombre. Entonces se cree que la mujer cuenta con menos fuerza, con menos inteligencia, si bien es importante reconocer que muchos hombres cuentan con una fuerza mayor, una fuerza corporal mayor a la de las mujeres. Digamos que todos tenemos una especificidad o una cualidad que nos hace surgir y nos hace resaltar con respecto a los demás. Entonces es importante reconocer que aunque muchas mujeres no tengamos la fuerza suficiente como por ejemplo para desarrollar un trabajo de construcción y demás, tenemos inteligencia suficiente como para realizar otro tipo de trabajos. También considero importante el hecho de desdibujar todo aquello que aleja a la mujer de producir y de tener una representación económica, política y social equiparada a la de los hombres, porque el hecho de que seamos un poco más sensibles, el hecho de que seamos un poco más delicadas no quiere decir que seamos menos capaces o que contemos con menor inteligencia con respecto a la de los hombres. Bueno, vamos a tratar el tema de la desigualdad de género frente al campo laboral. Entonces, para este tema nos surgió la siguiente pregunta, la cual es: ¿por qué las mujeres se ven menos remuneradas en el campo laboral que los hombres? Entonces, para esta respuesta nos acompaña Miguel Ángel Acosta. Entonces, Miguel Ángel, ¿qué piensas de esta pregunta? Bueno, pues desde mi punto de vista pienso que la sociedad tiene un estigma frente al sexo femenino, ¿no? Teniendo implícito este pensamiento arcaico, ya que se cree que es un sexo débil, ¿sí? Por esto en el campo laboral se encuentra este paradigma. Por ejemplo, se cree que un hombre tiene más rendimiento, o sea, puede hacer mejor el trabajo al que está aplicando. Entonces, esto crea superioridad por encima de la mujer. Ok, Miguel, muchas gracias.